habéis leído este poemario que lleva mucho tiempo rondando a través de los años. Antes de nada quería agradecer a vosotros que hayáis venido, porque es curioso, ¿no? La poesía, por una parte, tiene una cierta atracción y por otra parte da a veces cierta pereza, ¿no? Ahora, quizá, si me acuerdo, me referiré a algunas de las cosas que habéis dicho, pero voy a leer unas notas. A mí la lectura nunca no me gusta la lectura, porque en general la lectura siempre es tediosa, ¿no? Y me gusta mucho más la charla, la improvisación, ¿no? Pero a veces la memoria puede jugar malas pasadas. Entonces, dice que los poetas no crean lo que crean gracias a la sabiduría, sino a un don innato y un estado de exaltación como los adivinos y los profetas. Desde que Platón lanzó esta declaración, los poetas tienen muy mala prensa, no han gozado de muy buena fama. Y es curioso porque a lo largo de las épocas se ha mantenido siempre una especie de paradoja. O sea, por una parte la poesía, como digo, es admirada y hasta respetada, pero los poetas siguen siendo considerados como ilusos, un poco como visionarios. Un chico que le dice a sus padres que quiere ser poeta, pues los padres empiezan a temer por venir del chico, ¿no? Pero cualquier afirmación que intente definir lo poético suele escurrirse, ¿no? Como el agua entre las manos. No importa si el hecho sucedió o si solo fue anhelado. La memoria es la que poetiza, y la memoria es siempre un residuo de la experiencia, incluso de la experiencia imaginada, porque una vez que se imagina, algo se convierte inmediatamente en experiencia. Las palabras, según Dante en su libro El Convite, están hechas para mostrar lo que no se sabe. Y esto es especialmente cierto en la poesía. Y Josip Mandelstam afirmaba que cualquier palabra es un haz de significados que se yerguen en diversas direcciones y no tienden nunca hacia un punto oficial. La poesía, a diferencia del lenguaje corriente, se diferencia en que la poesía nos despierta y nos sacude a mitad de una palabra. El mundo real tiene multitud de formas, y la que aparece en nuestros ojos, a nuestros sentidos, es tan real como la que debe estar formándose en un inimaginable agujero negro. No existe el mundo de fuera y el mundo de dentro. Lo objetivo y lo subjetivo forman el mismo estadio de realidad. Por eso no es del todo cierto lo que durante mucho tiempo se ha pensado, que la experiencia es sensorial, que la única vía posible de conocimiento eran nuestros sentidos. Y esto no es exactamente así, como lo demuestra el hecho de llegar a fenómenos que están más allá de nuestra percepción inmediata. Por ejemplo, pues las predicciones sobre la curvatura del espacio y el tiempo. No es a través de nuestros sentidos que Einstein llega a entender el fenómeno de la curvatura del espacio y el tiempo, o de los propios agujeros negros, hasta que se comprueban muchísimo más tarde. Pero para no ponerlos muy abstractos, Vladimir Nabokov decía, y creo que lo he comentado alguna vez, que la realidad hay que escribirla siempre entre comillas. Y lo que más me llama la atención, y aquí entramos un poquito a hablar de la poesía, de lo que ha dicho José, de lo que ha dicho Marta, a mí siempre me ha llamado la atención
al leer poesía, cómo el sonido influye y determina el significado, ¿verdad? Por eso al poeta le surgen de manera espontánea casi siempre, lo que apuntaba hace un momento José, las cacofonías, las aliteraciones, los choques fonéticos, que dotan al verso de su particular intensidad. Eso se ve mucho, por supuesto, en Shakespeare, es continuo ese uso del lenguaje, porque al ser literatura dramática lo que construye son artefactos que lanza al público y naturalmente el sonido es la primera línea que el espectador recibe y a través del sonido el significado le llega mucho más, ¿no? Anoto, por ejemplo, un verso de Caballero Bonal que dice: por las fauces famélicas del fango, fauces famélicas del fango, la cacofonía encontrada de la primera sílaba en las tres palabras con fa. Y ayer, eligiendo algún poema del libro para leerlos hoy, tropecé con varios casos parecidos en los que francamente yo no había reparado. Así me di cuenta de que había escrito: fui fugazmente feliz, o el fugaz fuego de las estrellas. El sonido fricativo de las heces se repite creando una fuga, o este otro: rumor de barrancos blancos, rumor de barrancos, de pronto las R's vibrantes dan consistencia al verso. O hay una ciega negación, o cielo de ceguera, o sea, las C's de pronto se juntan dando una manera o una forma a la acción que describe. Y no es intencionado, es decir, la mayoría de las veces, a veces sí, cuando es un juego, Salberti, es decir, muchos, el propio Quevedo, pero la mayor parte de las veces surge de manera... Y yo creo que existen unas condiciones poéticas imprescindibles, aunque no se pueda definir nunca, ni haya un camino, ni un prohibido el paso, ni una línea, pero yo intuyo que hay dos condiciones que no se aprenden, sino que surgen, que forman parte de ese don innato, de esa exaltación que decía Platón, y una de ellas es el ritmo de las palabras, su equilibrio. A veces, nos habrá pasado cuando vamos por un museo, vamos por la galería o de una feria de arte, de pronto un cuadro nos hace pararnos, nos llama la atención y casi siempre el ojo entrenado, claro, del contemplador, lo que aprecia es que el cuadro tiene un equilibrio. Ya se trata de un cuadro clásico o rabiosamente moderno. Hay un equilibrio, hay una armonía, hay un inexplicable equilibrio en el cuadro, ¿no? Y uno pasa de largo cuando el cuadro se cae. Cuando ves el cuadro, no sabes muy bien, pero se cae. Pues ocurre un poco con el poema, ocurre un poco lo mismo. Cuando las palabras carecen de ritmo interno, de equilibrio, entonces el poema como que se derrumba. Las palabras deben estallar un poco en imágenes. Pero si las palabras se atienen solo a su significado, fatigado por el uso, pues el poema no se produce. ¿Sí? Por eso a veces pues un poema contemporáneo dice, bueno, pues es que parece prosa. Pues no parece prosa, pero no es prosa por lo insólito de la palabra, porque la palabra de pronto se extraña y cuando tú vas recorriendo el poema, la forma puede ser un poco prosaica, pero de pronto el contenido va creando una sensación extraña que la prosa no crea. La segunda condición imprescindible, yo creo, de lo poético es la creación de la metáfora. Permitidme que recuerde que la metáfora en griego es fuera, más allá, lo que traslada, lo que hace viajar. Bueno, en Grecia los autobuses se llaman todavía metáforas, ¿no? De tal manera que mediante
la metáfora se traslada de un uso evidente para que vaya a otro lugar, para que vaya más allá. Puso un yugo en el cuello de los mares, dice Esquilo, para decir que ha construido un puente. Es de pronto es una metáfora, es un traslado mental increíble, ¿no? Poner un yugo en el cuello de los mares, o sea, le da al mar una capacidad humana, que también es bonito porque los griegos todavía consideraban que las cosas tenían una esencia viva, no eran cosas muertas, ¿no? Por eso Jerjes azotaba al mar cuando rompe dice Paul Valéry que el efecto de los versos hermosos procede del desorden. Yo creo que es verdad que la metáfora es un desorden porque de pronto trastoca la realidad, ¿no? Y un verso comprensible, pero hermoso es hermoso por lo que tiene de incomprensible. ¿Qué es un monte? Nos preguntamos, ¿qué es un árbol? Si uno explica que un monte está compuesto de rocas, de basalto, de calizas, de capas de cuarzo, estaremos hablando no del monte, sino del material. Un monte se contempla y se goza en su belleza, en su resultado como monte. La única descripción del monte es la poética, la éxtasis que lo refleja mentalmente. Y así creo yo que es la poesía.